Nos encontramos en estos días con el asunto de que ha vuelto a la palestra de la discusión y de la prensa internacional el tema de los llamados indocumentados en los Estados Unidos, o por llamarlos mejor, los inmigrantes, especialmente referido a los latinos que viven en ese país, personas que han abandonado sus lugares de origen, sus entornos, su cultura, y en las más de las veces a sus familias, buscando la supervivencia o mejores condiciones de vida. El resurgimiento del tema en las agendas políticas norteamericanas no es producto de la casualidad, sino que claramente resulta de que también en aquel país se encuentran en proceso las elecciones para la eventual reelección del presidente Barack Obama o el cambio de poderes a favor de los republicanos. En este tema, ambos partidos contendientes tienen claro que la representación política de los latinos puede influir hasta el grado de definir el triunfo, sobre todo en estados como Nevada, Florida, Nuevo México, California, Texas y Colorado. Hay quien dice que el pronóstico para el año 2050 es que 1 de cada 3 norteamericanos tendrá un origen latino, y con esto se le va midiendo el tamaño al asunto, junto con la consideración de que el 60% de los latinos votaron por Obama en el año 2008. Por eso, aunque el presidente Obama había olvidado en estos 3 años de su gobierno concretar algunas promesas de campaña relativas a la inmigración latina, algún estratega electoral ha puesto el dedo en el renglón, ha contado los votos que este sector puede generarle y han vuelto a resurgir las promesas de ahora sí atender y tomar cartas en el asunto. Y todo esto se da en el marco de las acciones discriminatorias, principalmente generadas por la controvertida ley SB 1070 de Arizona, promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010, y que ha encontrado apoyos y pocos reveses en las Cortes Federales, lo que en estos momentos le pone cierto sabor al caldo. Pero más allá de todas estas noticias que conllevan una dinámica utilitaria del asunto, los invito a reflexionar sobre el tema de la migración cara a los derechos humanos y a su fundamentación ética. En principio, me gustaría comentarles que toda la tierra, tan vasta como es, no tuvo en su origen un dueño que no fuera Dios mismo. En los remotos tiempos de Adán y Eva, ellos eran los únicos dominadores de toda la superficie de la tierra, y ellos eran, en el contexto, la humanidad entera. Todo el globo terráqueo les correspondía a toda la humanidad en su conjunto, y por lo menos en ese tiempo no existían fronteras ni líneas divisorias que demarcaran dominios de ningún tipo. Esos primeros seres humanos podían decidir vivir igual en el polo norte que en el polo sur, en el oriente o en el occidente, sin requerir de pasaportes o visas, autoridades migratorias, etc. Podían vivir en un bosque o en un desierto, en las montañas o en los valles, según su elección, porque, insisto, la tierra toda le correspondía a la humanidad entera. Pocas generaciones debieron pasar para que el egoísmo de los hombres comenzara a apropiarse de ciertos territorios y a buscar que lo mejor de la tierra les correspondiera y la dominaran para sí, y se diera comienzo a la desigualdad de condiciones entre sus habitantes. Unos con tierras que lo daban todo y otros con territorios que daban menos o nada. Toda la posterior historia de la humanidad se escribe con guerras y conflictos que conllevan la apropiación de los mejores y más extensos territorios de la tierra para beneficio de unos cuantos agraciados y en contra de quienes perdieron en esas guerras, que vivirán entonces en lugares con menores riquezas. Y entonces existen ricos y entonces existen pobres, dominadores y dominados, gentes inteligentes y creativas que han sabido aprovechar los beneficios de su entorno geográfico y personas que, aunque pudieran tener algo, no han sabido utilizar sus recursos. Este resultado del devenir histórico llevó a Pierre George a decir que la fuente de desigualdad más inevitable entre los hombres es su lugar de nacimiento. Y esto es claro, porque no es lo mismo nacer en Estados Unidos que en Somalia, en Alemania o en las partes altas de los Andes, en México o en algún país desarrollado de Europa o de Asia. Y aquí entramos ya en el tema de la migración, tantas veces indispensable, ya sea por razones políticas, culturales, socioeconómicas, familiares, por guerras o catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Igual nos encontramos factores de expulsión cuando
el lugar de nacimiento de un ser humano no ofrece las condiciones requeridas para una vida digna, por guerras, persecuciones o miseria, entre otras causas, o factores de atracción, cuando otros lugares de la Tierra ofrecen mejores condiciones de supervivencia y desarrollo que nuestro lugar de origen. Sean como sean las cosas, persiste el derecho humano de todos y cada uno de los hombres y mujeres del mundo a buscar a lo largo del ancho y a lo largo del planeta, porque es de todos, las mejores condiciones de supervivencia y desarrollo para nosotros y nuestras familias. Y es aquí donde este derecho humano se pone en franca contraposición con todas aquellas políticas que tienen su origen en la apropiación y dominación de territorios y que buscan regular la internación y permanencia de extranjeros en ellos. El derecho humano entonces entra en conflicto con el principio de soberanía, que constituye un axioma universalmente aceptado de que los estados en ejercicio de esa soberanía tienen competencia absoluta para definir los términos de la admisión y presencia de personas nacionales de otros países dentro del territorio de su jurisdicción. Y es así como se justifican leyes como la ya comentada SB 1070 de Arizona, entre otras muchas, que ponen por lo más alto los derechos humanos de quienes nacieron en ese país de inmigrantes y a veces reducen a su más mínima expresión el contenido de los derechos humanos de quienes no tuvieron la suerte de nacer en ese lugar. El asunto está, en mi concepto, en que los derechos humanos no tienen nacionalidad ni territorio y deben ser siempre analizados a la luz de la consideración esencial de que todos tenemos un mismo origen, pertenecemos a la misma especie, participamos exactamente de la misma dignidad esencial y gozamos de un idéntico esquema de derechos. El tema, sin embargo, es de alta complejidad y desde luego no puedo abordarlo ni resolverlo en unos minutos. Pero sirvan estas reflexiones para que por lo menos dejemos constancia de que absolutamente todos los hombres y mujeres del mundo tenemos y gozamos de exactamente los mismos derechos. Y esto deberá estar presente en cualquier estudio y consideración que se pretenda, tal y como ahora se encuentran reconocidos como derecho vigente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita el 30 de diciembre de 1948, y hacer, a partir de ahí, nuestras consideraciones futuras. Hasta la próxima.